de la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Con su venia, Presidenta. Senadoras y senadores, vengo a esta tribuna a presentar 3 reservas al dictamen, todas relativas a la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la primera, en nombre de mi grupo parlamentario y en lo personal, con 20 años de experiencia y de historia personal desde el tercer sector y con cientos de testimonios construidos, hoy damos voz a las organizaciones civiles y a sus millones de beneficiarios para proponer que se elimine la modificación al último párrafo del artículo 151 de la ley, por la que se limita el porcentaje deducible en donativos que puedan realizar las personas físicas, lo cual inhibirá las donaciones a asociaciones civiles. Esta limitante afectará a más de 5,000 organizaciones no lucrativas que reciben donativos de personas físicas, dejándose de beneficiar a alrededor de 2.8 millones de familias con apoyos médicos, albergues, ayuda a niñas y niños abandonados, a madres solteras, mujeres violentadas o privadas de la libertad, entre otras causas sociales. Mucho se ha dicho hoy ya sobre la injusticia que se comete al establecer un límite global para las deducciones personales y con ello limitar la deducibilidad de las donaciones a organizaciones que tienen la calidad de donatarias que realizan tareas que corresponden al Estado. Los donativos son la fuente principal que permite la sobrevivencia de las organizaciones. Esta reserva es ante todo una expresión de solidaridad y un mensaje de aliento a la tarea de la sociedad civil organizada, que en todos los rincones de México trabajan en favor de millones de mexicanos y mexicanas, sobre todo de quienes menos tienen. Es también una defensa moral al papel que éstas desempeñan. El Gobierno federal se equivoca al confundir evasión fiscal con filantropía y que los asuntos del interés común solo competen al Estado y por lo tanto las organizaciones sociales le quitan funciones y recursos a la política social. La infinita mayoría de estas organizaciones no son instrumentos del poder económico o mecanismos de ingeniería fiscal para evadir impuestos. Si había abusos, estos debieron de castigarse. Quienes venimos desde las organizaciones de la sociedad civil hacemos tareas que el gobierno a veces no puede realizar o no las hace por falta de recursos, por falta de infraestructura suficiente y la saturación de algunos servicios. Al tomar esta decisión, se atenta contra miles de organizaciones que complementan el trabajo social del Estado y con ello se afecta el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas que se encuentran ampliamente vinculadas a la sociedad civil organizada. Escuchen, por favor, esto. La sociedad civil organizada y sus beneficiarios no tienen colores ni partidos. Son las causas sociales lo que deberían de unirnos. El trabajo de la sociedad civil es la forma en que las personas expresan sus sentimientos más genuinos de solidaridad y a través de estas entidades se da paso de manera organizada y profesionalizada a la atención de personas para que en muchos casos y para las que en muchos casos significa la vida misma de ellos o de sus seres queridos. Al eliminarse la deducibilidad, los que pierden son millones de niñas, niños, ancianos, personas vulnerables. México necesita que las organizaciones de la sociedad civil y necesita que el gobierno y las organizaciones sean aliados, no adversarios. Esta es la visión de la sociedad civil organizada. Les pido a las y los senadores
que escuchen en mí a estos millones de familias, al sector de las organizaciones civiles. Este sector es resiliente y solidario, pero de no aprobarse esta reserva, lo que va a suceder es que muchas organizaciones civiles pueden incluso desaparecer y con ellas sus beneficios. Las organizaciones civiles están para coadyuvar con el gobierno y engrandecer a nuestro México. En este punto, senadora presidenta, hago una pausa para pedir la votación económica a esta reserva para poder continuar con mis siguientes reservas. Perdón, no, esta es económica. Votación económica, por favor. Esta es económica, me acaba de informar la senadora. Consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. En consecuencia, los artículos se mantienen en los términos del proyecto. Continúe, por favor. Solo agrego a este resultado que las organizaciones civiles invitamos a los ciudadanos de este país a que sigan donando más allá de los incentivos fiscales. Presento ahora dos reservas más, proponiendo una modificación al artículo 74, fracción 3, y al artículo 74-A, y otra al primer párrafo del artículo 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque se afectará gravemente a todo el sector social primario del país, como son las cooperativas. En México y en Baja California Sur en particular, el cooperativismo en la actividad pesquera representa desde hace casi 80 años una fórmula exitosa para que pueblo y gobierno trabajen de la mano por el beneficio comunitario y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros. Sin embargo, en el capítulo sobre el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, se elimina a las personas físicas que se dediquen a estas actividades, con lo cual dejarán de percibir el beneficio fiscal que recibían. Y aquí, por favor, pido su atención. He escuchado yo con atención todos sus discursos y pido esta atención de su parte porque hay un grave error de percepción. En las cooperativas pesqueras existen dos contribuyentes, la persona moral y los socios, y cada uno tiene sus propias reglas de tributación. Los pescadores, al recibir las cantidades distribuidas por la cooperativa, es el responsable ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el ingreso recibido. Pero en el dictamen, los cooperativistas, que son los pescadores, quedan excluidos de este tratamiento fiscal por la reforma al artículo 74 de la ley. El Ejecutivo Federal, en los criterios generales de política económica y en la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, señaló que la eliminación de las personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras se debía a los beneficios que recibirían en el nuevo régimen simplificado de confianza. Sin embargo, en el artículo 113-E se indica claramente que en este nuevo régimen de confianza quedan excluidos los socios, accionistas o integrantes de personas morales como las cooperativas. Con esto se castiga inexplicablemente al sector social. La reforma al artículo 74 elimina a los cooperativistas del régimen actual, que contiene una exención hasta por el equivalente a 40 UMAS anuales. Pero el nuevo artículo 113E los excluye del régimen simplificado de confianza, provocando una evidente desigualdad con las personas físicas que se dedican a la misma actividad. Y escuchen, por favor, este ejemplo. Una persona física del sector primario tendrá una tasa máxima de 2.5% del impuesto, pero si son cooperativistas deberán pagar como grandes contribuyentes. Se rompe así con el principio de proporcionalidad tributaria. Con esto se promoverá la desintegración de las cooperativas, las cuales prestan servicios a sus comunidades y crean empleos.
Su disolución promoverá la pesca ilegal. Los socios, o sea, los pescadores organizados, perderán su seguridad social. Se atomizarán las cooperativas para ajustarse a parámetros de exención contenidos en la ley. Nos queda claro que existe una gran confusión. No se entiende el impacto que una medida de esta naturaleza va a provocar en el sector social de las actividades primarias, al que además le han sido retirados los apoyos del Gobierno federal. Esta es la reforma fiscal más dañina de la historia para este sector. Por eso debemos modificar este dictamen. Yo espero y me dirijo a los senadores y senadoras de Morena y a sus aliados para que reflexionen sobre esta decisión que van a tomar. Presidenta, pido que la reserva del artículo 74, fracción 3 y 74-A y la del 113E de la ley sean votadas de manera nominal, lo cual suscribimos la senadora Gina Cruz y los senadores Raúl Paz Alonso, Antonio Martín del Campo, Víctor Fuentes y la de La Voz. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta. Gracias.